Antonio de Padua, María Severino López de Santa Anna y Pérez de Lebrón, conocido como Antonio López de Santa Anna, es una figura histórica que estuvo en la presidencia del gobierno mexicano por 11 ocasiones. Definitivamente uno de los personajes más polémicos de la historia, fue político y estratega militar, señalado como traidor de la patria, tirano, Alteza Serenísima, el Napoleón de América, héroe de 40 derrotas, el defensor de la patria, protector de los mortales y otros más. Aunque no deberíamos juzgar a personas del pasado con criterios del presente, según casi todos los historiadores académicos, Santa Anna fue corrupto, pero a veces entregó sus riquezas para armar ejércitos en defensa de la patria. Irresponsable, por momentos, astuto y manipulador, cuando los ardides parecían la única solución. Oportunista y desleal, en época de fluidez ideológica en que casi todos así parecen, pero no traidor a la patria. No fue un traidor, no fue chaquetero, no siempre fue tirano. Santa Anna fue un hacendado y caudillo decimonónico que trató de prosperar en lo personal y contribuir al desarrollo del país en una época de crisis graves y recurrentes, cuando la colonia que fue Nueva España dio paso a la joven, agitada, asediada y abrumada nación mexicana. Carlos Salinas de Gortari, expresidente de la República, cargo que obtuvo a través de un fraude, según muchos. Sus políticas públicas, sus programas de asistencialismo y liberalismo social, la privatización y en tiempos más recientes su apadrinaje a Enrique Peña Nieto hacen de este hombre uno de los mexicanos más odiados en toda la historia, y el repudio de centenas de miles se ha visto desde antes de su mandato y sigue vigente hasta nuestros días. Seguirá siendo para la mayoría de los mexicanos el gran vendepatrias, solo igualado por Santa Anna, el mayor ladrón del patrimonio nacional, el maldito que nos hundió en la mayor crisis financiera de la historia para llevarse el dinero fuera del país, el socio secreto de los 1,000 millonarios a los que les regaló las empresas de la nación. Cuando se habla de historia, siempre se juzga a los personajes por el resultado final de sus actos. Así, desafortunadamente, hemos dividido a mexicanos que pudieron trascender de alguna u otra manera, como héroes o como traidores. Santa Anna pudo entenderse como un personaje de gran carisma, personalidad imponente y sobre todo un compromiso que asumió moralmente con México en la lucha con Estados Unidos, aunque finalmente no hubiera tenido los recursos materiales ni estratégicos para vencer. Desde su adhesión a la causa independentista hasta su exilio, su participación política siempre fue ubicua y sobre todo oportunista. Santa Anna será recordado por la derrota de México en la guerra contra los Estados Unidos, por la pérdida de casi la mitad del territorio nacional al firmar los tratados de Guadalupe, por su participación en la guerra de los pasteles, donde perdió su pierna a causa de un cañonazo, por la revolución de Ayutla, donde fue derrotado por Ignacio Comonfort y otros liberales, y finalmente por ser símbolo de la corrupción, del oportunismo y de la cobardía que caracterizó la política nacional mexicana durante la primera mitad del siglo XIX. Carlos Salinas de Gortari dejó la presidencia de México hace más de una década y todavía es un personaje muy conocido, de quien 7 de cada 10 mexicanos tienen una opinión negativa y le consideran un hombre que posee una gran influencia en la vida política del país, lo mismo en el Partido Revolucionario Institucional, PRI, que en el gobierno federal. El periódico Reporte Índigo publicó por esos días una nota informativa en la que documenta cómo ha venido avanzando la influencia de Carlos Salinas en el círculo estrecho del grupo gobernante de Enrique Peña Nieto. La influencia de Salinas de Gortari se refleja en algunas posiciones del gabinete presidencial. La secretaria de Relaciones Exteriores, Claudia Ruiz Massieu Salinas, sobrina del expresidente. Otro funcionario de primer nivel es José Antonio González Anaya, director del IMSS, es concuño de Salinas. Recientemente Peña Nieto incorporó a Otto Granados Roldán como subsecretario de la Secretaría de Educación, que fue director de Comunicación Social y portavoz de la presidencia de Salinas de Gortari. Lo más intrigante es que para una mayoría de mexicanos representará la solución en momentos de crisis. Quiere decir que él,
Antonio López de Santa Anna, sería quien daría la cara ante todos los problemas que presentara su gente, su país, ya que él era el presidente electo en ese entonces. Aunque su carrera podría considerarse meteórica, no llenaba sus expectativas. Aunque mencionan que su carrera podría considerarse meteórica, no llenaba sus expectativas, esto quiere mencionar que la carrera de Antonio López de Santa Anna fue corta. Entonces, al ser muy rápido, no llenaba las expectativas que él tuvo como presidente. Él haya hecho cosas buenas o malas, simplemente no estaba satisfecho con todo lo que había hecho. Santa Anna era una persona muy impulsiva. Todo lo que pensaba lo hacía. Muy rara vez analizaba las consecuencias que sus actos tendrían, tal y como Salinas de Gortari. Ambos les dejaron un país emproblemado. A Gortari le dejaron el Ejército Zapatista de Liberación Nacional con todo. Este ejército fue una molestia para Gortari. Asimismo, con el presidente Santa Anna estaba la guerra andante con Estados Unidos. Estados Unidos presionó mucho a Santa Anna para que se diera casi la mitad del territorio mexicano. Gortari ha sido comparado con Santa Anna muchas veces, pero más que nada por su forma egocéntrica de ser. Por el hecho de que en ningún momento ninguno de los dos aceptó que alguna de sus decisiones fuera incorrecta o un fracaso. En el caso de Santa Anna, entregar la mitad de México, además de que nunca ganó una batalla estando al frente del país. En la otra mano, Gortari no hizo nada a favor de México. Además, estuvo rodeado de escándalos de corrupción, privatizó 90% de las empresas gubernamentales, entre otras cosas. Y al igual que Santa Anna, nunca aceptó que alguna decisión suya fuera incorrecta. Antonio López de Santa Anna es un símbolo de México. Después de la independencia, es un símbolo de la militaría, de poder, de la independencia de Texas y la guerra contra los Estados Unidos. Carlos Salinas de Gortari es un símbolo de corrupción en el gobierno mexicano, de un México violento y de fraude. Ambos son símbolos de política patria, tiranía y odio de la nación. Ambos han ayudado a formar la identidad mexicana. Santa Anna como ejemplo de los mexicanos que siguen intentando mejorar y no se dan por vencidos fácilmente. Y Carlos Salinas de Gortari como los miles de políticos corruptos que cometen fraudes y roban dinero del pueblo.